Hoy en la parte número 156 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a volver a hablar, sí, porque ya ha pasado un año, del Día Internacional de la Fraternidad Humana. Ya sabéis, lo que va tan asociado al papado, pero también a un sector muy importante del mundo islámico. ¿Pero creéis que son los únicos? Evidentemente no. Hoy vamos a ver una vez más esa asociación, tal como nos decía la profecía bíblica, entre el Vaticano y Estados Unidos. Y qué curioso, con dos personajes puestos de lleno en cuestión de los jesuitas. Vamos a empezar. Bien, pues como veis en la portada, es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. ¿Cuándo? Ya ha sido este día 4 de febrero. Es el segundo aniversario ya de este encuentro internacional. Y fijaos, dice, bajo un mismo cielo, los hijos de Abraham, cristianos, hebreos y musulmanes, junto a todos los creyentes y personas de buena voluntad, como hermanos y hermanas, cuidemos nuestra casa común, en exclamación además. Por tanto, una vez más, vemos que bajo el título de Abraham, todas las tres grandes religiones monoteístas pasan a ser precisamente bajo un mismo paraguas. Cristianos, hebreos y musulmanes. Bueno, la excusa para el ecumenismo. Bien, vamos directamente a la primera de las noticias sobre ello, ya era directamente del día 4 de febrero, y vemos al Papa, Día Internacional de la Fraternidad Humana. O somos hermanos o todo se derrumba. El pontífice envía videomensaje a la mesa redonda que se desarrolla en Dubái en la conmemoración del Día Internacional de la Fraternidad Humana, asegurando que la fraternidad es ancla para la salvación de la humanidad. Qué interesante, ¿eh? La salvación de la humanidad no es en Cristo, sino que es en la fraternidad. Esto suena más a masonería que a cristianismo, pero bien. En el Día Internacional de la Fraternidad Humana, el Papa Francisco lo conmemoró con un videomensaje recordando que hace exactamente 3 años, en Abu Dhabi, firmé el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Sí, hace ya 3 años de esa firma. Me parece ayer, ¿eh? Con este videomensaje, el pontífice se unió a la mesa redonda de la fraternidad humana y la Alianza para la Tolerancia Global, que se desarrolla este día en Dubái, también con la participación del gran imán Ahmed Al-Tayeb. En estos años hemos caminado como hermanos conscientes de que, respetando nuestras respectivas culturas y tradiciones, estamos llamados a construir la fraternidad como una defensa contra el odio, la violencia y la injusticia, dice el Papa saludando al gran imán. Fijaos qué interesante, ¿eh? Culturas y tradiciones que para muchos son tan importantes y que tantas veces son tan contrarias a la cuestión de la palabra de Dios. Pero bien, así se basa todo. ¿Se basa en verdad? No, se basa solo en respetar. ¿Está bien? Sí, claro, hay que respetar, ¿cómo no? Pero eso que parece una cosa tan normal, que sería el respetar, es lo que evidentemente en este mundo no está pasando a nivel general. Y ellos mismos, que nunca habían respetado hasta hace unos años con el cambio del Concilio Vaticano, y ahora nos muestran que sí respetan, que ayudan a los demás a que se respeten, a unirnos a todos, y que después de aquí a un tiempo, cuando ya vuelvan a estar en el poder, se acabó el respeto. Y eso es lo que nos dice la profecía que iba a pasar y es el cumplimiento tal como lo estamos viendo. Bien, sigamos. Francisco explicó que la fraternidad es uno de los valores humanos y universales que debería estar en la base de las relaciones entre los pueblos, de manera que cuantos sufren o son desfavorecidos no se sientan excluidos y olvidados, sino acogidos, sostenidos como parte de la única familia humana. Somos hermanos. Insistió también en la tarea de los creyentes pertenecientes a diversas tradiciones religiosas. Ayudar a nuestros hermanos y hermanas a elevar su mirada y su oración al cielo. Levantemos los ojos al cielo porque quien adora a Dios con un corazón sincero ama también al prójimo. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, a compartir la vida, a sostenernos recíprocamente, a amar y conocer a los demás.
Luego, reiterando en que vivimos bajo el mismo cielo, hizo un llamado a decir a las sociedades en las que vivimos que ha llegado el tiempo de la fraternidad, todos juntos, porque es fundamental ser solidarios los unos con los otros. Y por eso hoy, lo repito, no es tiempo para la indiferencia, o somos hermanos o todo se derrumba. Fijaos que todo esto está apareciendo ya de un modo muy claro y con una situación sumamente tensa a nivel mundial. Ucrania, también la zona de Taiwán, Hong Kong, África, Medio Oriente sobre todo, y así una tras otra, contexto de pandemia. Fijaos que es un momento realmente preocupante para la humanidad. Cuando pones las noticias, que vas viendo continuamente una tensión y todo el mundo con temor a que llegue a pasar algo que bueno, pueda provocar un caos absoluto. Y ya no hablemos también del continente americano, porque tanto arriba como abajo, vaya panorama. Todo esto, desde luego, hace que la gente esté mal, que no sienta que las cosas fluyan muy bien. Y cómo le va de bien al papado toda esta situación para mostrar al mundo que verdaderamente deben ir todos juntos. Claro, ¿quién va a decir que no ante todo este panorama mundial? Es una jugada maestra. Se pueden provocar los conflictos y los líos a nivel general y después se puede dar una solución que todo el mundo va a abrazar. ¿Hasta dónde van a llegar los conflictos a todos los ámbitos? Pues ya veremos. Pero tarde o temprano, ya sabéis, como os decía en un principio, Estados Unidos y el Vaticano trabajarán juntos para imponer la ley dominical y eso se va a aplicar en todas partes. Para que se aplique en todas partes debe haber un consenso universal, mundial. En fin, veremos qué va aconteciendo, paso a paso. Lo constatamos en las pequeñas guerras actuales, en esta tercera guerra mundial en pedazos. Una vez más, el Papa vuelve a hablar de esta tercera guerra mundial en partes o en pedazos. Él lo tiene muy claro, ya estamos en tercera guerra mundial, pero va por partes. Sí, un poquito aquí, un poquito allá, y se va haciendo hasta que pueda haber una cosa más generalizada. Pero qué claro lo llega a tener él. Cómo se destruyen los pueblos, cuánta hambre pasan los niños, cómo se derrumba la educación. Es una destrucción, o somos hermanos o todo se derrumba, indicó Francisco. Asimismo reconoció que el camino de la fraternidad es largo, difícil, pero es ancla de salvación para la humanidad. Una vez más, Cristo no aparece. Por ello exhortó el pontífice que ante los tiempos de conflicto y oscuridad opongamos el signo de la fraternidad que, acogiendo al otro y respetando su identidad, lo impulsa a recorrer un camino común. ¿Y así se va a arreglar el mundo? Bueno, esto es lo que van a hacer durante un tiempo y lo van a conseguir. Y va a preparar el terreno para la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo para poner la solución, entre comillas, definitiva. Así se mostrará, para que el mundo tenga esa fraternidad y por fin empezará ese comienzo del milenio tan largamente esperado, como dice el conflicto de los siglos, que ellos creerán. Pues todo se está preparando para eso. Ese es el gobierno mundial que viene encima. ¿Que durará poco? Sí. ¿Que será intenso? Sí. ¿Que el pueblo de Dios lo va a pasar bien? No, para nada. Pero así va a terminar todo. Porque luego sí que viene Cristo de verdad. Y la fraternidad estará entre los que son su pueblo, en general, de todas partes, y el resto pues tendrán, digamos, una amistad entre ellos que será enemistad porque no se tragarán unos con otros y servirán al diablo hasta el final. Y encima fastidiando al pueblo de Dios, claro. Al final del vídeo, mensaje, también agradeció a todos los que trabajan con la convicción de que se puede vivir en paz y armonía y reiteró la propuesta de la fraternidad humana, caminar el uno al lado del otro, hermanos todos. ¿Esto ha acontecido alguna vez en la historia de la humanidad? Ya vemos que no, porque cada 2 por 3, guerras. En fin, ¿qué podemos esperar ahora? Aquí tenéis una imagen de cuando hubo ese encuentro, ya hace un tiempo, ya lo veis. Pero sigamos. Aquí tenéis el vídeo mensaje enterito del Papa Francisco en el Día de la Fraternidad Humana.
Ahora, a su ritmo, veréis lo que cuenta, que en parte hemos mostrado ahora. El discurso ya habéis visto, es lo que hemos mostrado un resumen, el suyo evidentemente era más extenso y más lento. Pero bien, lo importante es lo que llega a decir. Fijaos cómo aplica el texto de la relación entre Dios y Abraham. Y de ahí saca que todos, en definitiva, fraternos. Bueno, los textos no van precisamente en esa línea. ¿Hay salvación para todos en Abraham? Sí, porque la misericordia llega a todos. Claro que sí, pero por un camino, sobre todo, muy concreto. En cambio, esto sirve para fraternidad con todos y sin ir más a lo concreto, a lo de sana doctrina. Luego, además, ya veis que él dice que ahora es el momento de ir haciendo esta fraternidad, porque en un futuro, quizás, quién sabe, ¿no?, lo que irá pasando. Bueno, es increíble, ¿no? Si este hombre debería conocer las profecías y saber lo que viene, ¿por qué dice ya en un futuro, a ver qué? Pero esto no cuadra. Lo ha dicho con otras palabras, pero ha venido a decir esto. Está pisoteando la palabra de Dios. Bueno, y así, ya veis, esa guerra por partes, que es la tercera, y que al final hay una situación que la gente o consigue esa fraternidad o todo va a estallar. Y es en definitiva lo que nos está planteando. Bien, dicho todo esto, hay alguien que mira por dónde viene a decir lo mismo. El presidente Biden: solo la fraternidad construye un mundo mejor. Bien, pues vamos de jesuita a colaborador de jesuitas. Los grandes retos de la modernidad nos exigen tener una mentalidad abierta, cooperativa y empática y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad. Son las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una carta en la que saluda a todos los que este 4 de febrero celebran la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. El mandatario recuerda que la fraternidad es amarse unos a otros y solo así se construye un mundo mejor. Por eso, hace pocos días a un periodista le dijo todo menos guapo con el micro abierto. Y luego se tuvo que disculpar, claro. Bueno, sigamos. A través de una carta, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, saluda y comparte sus pensamientos con todos los que este 4 de febrero, en distintas partes del mundo, celebran la segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana, convocada por las Naciones Unidas bajo el lema «Bajo el mismo cielo», y que hoy tiene su epicentro de celebraciones en Dubái. Ya veis, el título es «Bajo el mismo cielo». Claro, todos estamos debajo, pues entonces todos juntitos. Ya está, qué fácil. En su escrito, el mandatario norteamericano recuerda que es necesaria la cooperación global entre personas de todos los orígenes, culturas y creencias para hacer frente a los retos demasiado grandes de hoy: la crisis económica, la pandemia del COVID-19 y el aumento de la violencia en todo el mundo. Vaya, los 3 factores que llevan al mundo de cabeza para abajo, por todos lados. Claro, con este panorama, qué fácil es querer mostrar una solución tan aparentemente buena, ¿verdad? No hay solución si estamos solos. Recordad que el Papa ha dicho que nadie se salva solo también, ¿eh? Subraya Biden destacando la importancia de consolidar el diálogo abierto para promover la tolerancia, la inclusión y la comprensión, porque los desafíos de hoy, reafirma, no pueden ser abordados solos. En su carta, el presidente de los Estados Unidos señala que durante siglos una mentalidad estrecha basada en la opresión, según la cual para que una persona tenga éxito, otra debe fracasar, si una persona avanza, otra debe quedarse atrás, ha sido la causa de los conflictos, la violencia, la persecución y los abusos. Sin embargo, el mundo actual pide, asevera Biden, hablar con los demás en un diálogo abierto para promover la tolerancia, la inclusión y la comprensión. Por eso se mueven tropas de aquí para allá, y aviones, y armamento, ya. Los grandes retos de la modernidad nos exigen tener una mentalidad abierta, cooperativa y empática y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y como participantes de pleno derecho en la sociedad, añade. Qué bonitas palabras, ¿eh? Por otra parte, apoyándose en la fe, un faro de esperanza en su vida personal,
Biden profundiza sobre el propio significado del Día de la Fraternidad Humana, que tiene sus raíces en la regla de amarse los unos a los otros, común a las diferentes tradiciones religiosas, así como en el servicio y la protección de los más vulnerables. Juntos, concluye, tenemos una oportunidad real de construir un mundo mejor que defienda los derechos humanos universales, eleve a cada ser humano y promueva la paz y la seguridad para todos. Vale, ya lo ha dicho. Paz y seguridad, ya estamos. Y cuando digan esto ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? El texto bíblico es claro. Cada vez lo citan más. Pues bien, ya vemos cómo hay una total sintonía entre Estados Unidos y Vaticano, entre su dirigencia, queda más que claro. Y ahora vamos a una noticia que ya es de este 6 de febrero. Y es toda una entrevista que le han hecho al Papa en la televisión italiana, conocida como Rai 3. Francisco dice, la guerra es un sinsentido. Fijaos cómo precisamente acaba de pasar este Día de la Fraternidad, se ha dado todo un mensaje muy específico y ahora vamos a ver aún más claramente la de cosas que pasan en el mundo y que el Papa denuncia. Claro, él no dirá que ellos ponen mano en muchas cosas de estas, evidentemente, y da un discurso de una moralidad ejemplar que, lógicamente, como siempre nos toca decir, va a terminar siendo el Papa de turno el líder de la moral mundial. Bien, vamos a verlo. El Papa, en conexión con el programa ¿Qué tempo que fa?, diálogo ampliamente con Fabio Fazio, que le pregunta cómo consigue soportar el peso de tantas historias de sufrimiento y dolor indecible. Toda la Iglesia me ayuda, dice. La guerra es un sinsentido. El Papa Francisco intervino en el programa que hemos visto de la RAI desde la Casa Santa Marta y habló con el presentador, que le interrogó sobre muchos temas: las guerras, los migrantes, la salvaguarda de la creación, la relación entre padres e hijos, el mal y el sufrimiento, la oración, el futuro de la Iglesia y la necesidad de los amigos. Y afirma que el perdón es un derecho humano. La capacidad de ser perdonado es un derecho humano. Todos tenemos derecho a ser perdonados si pedimos perdón. La atención se centra principalmente en el tema querido por el Papa de la migración. Desgraciadamente, este tema es actual tras la reciente noticia de los 12 migrantes encontrados muertos por congelación en la frontera entre Grecia y Turquía. Para el Papa esto es un signo de la cultura de la indiferencia y también es un problema de categorización. Las guerras en primer lugar, las personas en segundo. Yemen es un ejemplo de ello. ¿Cuánto tiempo lleva Yemen sufriendo la guerra y cuánto tiempo llevamos hablando de los niños de Yemen? Un claro ejemplo, y hace años que no hay solución al problema. No quiero exagerar, más de 7 seguros, si no 10. Hay categorías que importan y otras que están en el fondo. Los niños, los inmigrantes, los pobres, los que no tienen comida. Estos no cuentan, al menos no cuentan en primer lugar, porque hay gente que quiere a estas personas, que intenta ayudarlas, pero en el imaginario universal lo que cuenta es la guerra, la venta de armas. Piensa que con un año sin fabricar armas podrías dar comida y educación a todo el mundo de forma gratuita, pero esto está en segundo plano, dice el Papa Francisco. Curioso que ellos no hayan hablado de lo que hacían con esa fábrica de armamentos Beretta, etcétera, etcétera. Bien. Recordó a Alan Kurdi, el niño sirio encontrado muerto en una playa, y en los muchos otros niños como él que no conocemos y que mueren de frío cada día. Sin embargo, la guerra sigue siendo la primera categoría. Vemos cómo se movilizan las economías y lo que es más importante hoy, la guerra ideológica, la guerra de poderes, la guerra comercial y tantas fábricas de armas, dice el Papa. Ya veis que su discurso es, bueno, para firmarlos todos, ¿eh? Y hablando de guerra, el pontífice, preguntado por las tensiones entre Ucrania y Rusia, recuerda las raíces de esta horrible realidad que es un contrasentido de la creación, que se remonta al Génesis con la guerra entre Caín y Abel, la guerra por la Torre de Babel. Las guerras entre hermanos aparecieron poco después de la creación del hombre y la mujer por parte de Dios. Hay como un antisentido de la creación, por eso la guerra es siempre destrucción. Por ejemplo, trabajar la tierra, cuidar a los niños, formar una familia, hacer crecer la sociedad. Esto es construir. Hacer la guerra es destruir. Es una mecánica de destrucción. ¿Y será que ellos no lo hicieron durante siglos y siglos? ¿Y la que están liando por detrás en tantos lugares? De eso, claro, no va a decir nada.
En esta misma mecánica, el Papa Francisco incluye el trato criminal reservado a miles de migrantes. Para llegar al mar sufren tanto, dice el pontífice, y vuelve a denunciar a los lagers en Libia. ¿Cuánto sufren en manos de los traficantes los que quieren escapar? Hay películas que lo demuestran y muchas se conservan en la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano. Sufren y luego se arriesgan a cruzar el Mediterráneo. Entonces, a veces son rechazados por alguien que por responsabilidad local dice, no, aquí no vienen. Hay estos barcos que van de un lado a otro buscando un puerto, que vuelven o mueren en el mar. Esto ocurre hoy, reiteró el Papa. Y como en otras ocasiones, repite el principio de que cada país debe decir cuántos inmigrantes puede acoger. Es una cuestión de política interna que debe estar bien pensada y decir, puedo hasta este número. ¿Y los demás? Está la Unión Europea, tenemos que ponernos de acuerdo para lograr un equilibrio en comunión. Por el momento, en cambio, solo parece surgir la injusticia. Vienen a España e Italia, los dos países más cercanos, y no son recibidos en otros lugares. El inmigrante debe ser siempre acogido, acompañado, promovido e integrado. Acogida porque hay dificultades, luego acompañamiento, promoción e integración en la sociedad. Sobre todo integrarlos para evitar la creación de guetos y los extremismos nacidos de las ideologías. Tampoco dice el por qué es causa de que la gente de esos lugares vaya hacia Europa, y hemos visto además que había como una promoción para que eso pasara. Y sobre todo, claro, que muchos llegaran a España e Italia. Todo esto, claro, se cuenta poco, solo se habla de las mafias que los mueven, que trafican con esta gente, que les cobra un dineral y luego encima muchos terminan muriéndose en el mar, pero no dicen el verdadero motivo de por qué se está haciendo todo esto. Bien, sigamos. Asimismo, el Papa, preguntado al respecto por el presentador, nos insta a reflexionar sobre lo que parece ser una tremenda división en el mundo. Una parte desarrollada donde se tiene la posibilidad de la escuela, la universidad, el trabajo, otra con niños que mueren, migrantes que se ahogan, injusticias que vemos también en nuestros propios países. La tentación muy fea, subraya el pontífice, es la de mirar para otro lado, no mirar. Sí, están los medios de comunicación que lo muestran todo, pero tomamos distancia. Sí, nos quejamos un poco, es una tragedia, pero luego es como si no hubiera pasado nada. No basta con ver, es necesario sentir, es necesario tocar, insiste Francisco. Echamos de menos tocar las miserias y tocar nos lleva al heroísmo. Pienso en los médicos, enfermeros y enfermeras que dieron su vida en esta pandemia, tocaron el mal y eligieron quedarse allí con los enfermos. El mismo principio se aplica a la tierra. Una vez más, el Papa Francisco reitera la llamada a cuidar la creación. Es una educación que debemos aprender. El Papa se fija en la Amazonia y en los problemas de la deforestación, la falta de oxígeno, el cambio climático. Se corre el riesgo de la muerte de la biodiversidad, se corre el riesgo de matar a la Madre Tierra. Ya empezamos una vez más. Madre Tierra, Pachamama, toma panteísmo. Desde luego que el Papa use esas palabras, una vez más denota, en verdad, a quién sirve, y no es a Dios. A continuación, citó el ejemplo de los pescadores de San Benedetto del Tronto, que encontraron unos 3 millones de toneladas de plástico en un año y tomaron medidas para retirar todos los residuos del mar. Debemos meternos esto en la cabeza, hacernos cargo de la Madre Tierra, dice el Papa, una vez más. El Papa reclama una actitud de cuidado que parece faltar en la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy es, de hecho, un problema de agresión social, como demuestra el fenómeno del bullying. Con el foco puesto todavía en los jóvenes, a veces víctimas de una increíble sensación de soledad, a pesar de estar hiperconectados, el Papa Francisco se dirigió a los padres de los adolescentes, a los que a veces les cuesta entender el sufrimiento de los demás. Para el obispo de Roma, la relación entre padres e hijos se resume en una palabra: cercanía, la cercanía con los niños. Cuando las parejas jóvenes se confiesan o cuando hablo con ellas, siempre les hago una pregunta: ¿juegan con sus hijos? Esa gratuidad de papá y mamá con el niño. A veces escucho respuestas dolorosas. Pero padre, cuando salgo de casa para trabajar están durmiendo y cuando vuelvo por la noche vuelven a dormir. Es la sociedad cruel que se desprende de sus hijos, pero la gratuidad con los propios hijos,
jugar con los niños y no asustarse de los niños, de las cosas que dicen, de las hipótesis, o incluso cuando un niño ya mayor, un adolescente, mete la pata, estar cerca, hablar como un padre, como una madre. No hacen bien esos padres que no están cerca de sus hijos, que para tranquilizarlos les dicen, pero coge la llave del automóvil, vete. Por otro lado, es muy bonito cuando los padres son casi cómplices con sus hijos. Fijaos que el tema de la moralidad y de la educación lo expone aquí a las mil maravillas. Y el mundo que se está dando cuenta que estas situaciones están aconteciendo, ¿no creéis que piden también una solución general? Pues es lo que les va a dar. En cuanto a la cercanía, Fazio recuerda la conocida frase del Papa: un hombre puede mirar hacia abajo a otro hombre solo cuando le ayuda a levantarse. Es verdad, dice él, en la sociedad vemos como a menudo la gente mira a los demás para dominarlos, para someterlos, y no para ayudarlos a levantarse. Piensa, es una historia triste pero cotidiana, en esos empleados que tienen que pagar su estabilidad laboral con su cuerpo, porque su jefe los mira con desprecio, pero para dominarlos. Es un ejemplo cotidiano, pero realmente cotidiano. Este gesto, en cambio, solo es admisible para realizar un acto noble, es decir, extender la mano y decir, levántate hermano, levántate hermana. La conversación se amplía y toca el concepto de libertad, que es un don de Dios, pero que también es capaz de hacer mucho mal. Como Dios nos hizo libres, somos dueños de nuestras decisiones y también de tomar decisiones equivocadas, dice Francisco. Y se detiene en el concepto del mal. ¿Hay alguien que no merezca el perdón y la misericordia de Dios o el perdón de los hombres?, se pregunta el presentador. El pontífice responde con algo que quizá escandalice a algunos. La capacidad de ser perdonado es un derecho humano. Todos tenemos derecho a ser perdonados si pedimos perdón. Es un derecho que proviene de la propia naturaleza de Dios y que ha sido dado como herencia a los hombres. Hemos olvidado que quien pide perdón tiene derecho a ser perdonado. Si has hecho algo, pagas por ello, ¿no? Tienes derecho a ser perdonado y si tienes una deuda con la sociedad, puedes pagarla, pero con el perdón. Sin embargo, hay otro mal, el inexplicable que a veces golpea a los inocentes y por el que uno se pregunta por qué Dios no interviene. Tantos males, explica el obispo de Roma, vienen precisamente porque el hombre ha perdido la capacidad de seguir las reglas, ha cambiado la naturaleza, ha cambiado tantas cosas y también por su propia fragilidad humana. Y Dios permite que esto continúe. Por supuesto, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué sufren los niños? No encuentro ninguna explicación para esto, admite el Papa. Tengo fe, intento amar a Dios, que es mi Padre, pero me pregunto, ¿pero por qué sufren los niños? Y no hay respuesta. Él es fuerte, sí, omnipotente en el amor. En cambio, el odio, la destrucción, están de manos de otro que ha sembrado el mal en el mundo por envidia. O sea que hace una cierta referencia, solapadamente, al diablo. Pero eso de por qué sufren los niños, él no sabe responderlo. En fin, ya sabemos que cuando estamos en este mundo no nos libramos de nada, a menos que Dios quiera que seamos librados de algo. Y en los niños pasa lo mismo. ¿Y por qué? Y una vez más, hay cosas que se nos explicarán cuando estemos arriba, pero siempre las cosas terminan siendo para algo que nosotros no siempre conocemos, pero que el Señor sí, y hemos de esperar a ese momento en que Él nos pueda llegar a contar las cosas, el por qué. Y ya sabéis que el Señor permite cosas para que a veces algunos se conviertan. Y eso no siempre pasa, por desgracia, pero muchas veces así es como se llega a reaccionar. ¿Por qué sufren los niños? ¿Y por qué sufren los ancianos? ¿Y por qué sufren tantos otros? Estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, el dueño del mundo, aparentemente, ¿quién es? El diablo. Pero sabemos que hay una vida eterna, no todo termina aquí, y este es el consuelo del cristiano. Ojalá todo el mundo tuviera presente esto, porque cuando vas a un funeral te das cuenta que ahora la gente cree en todo menos en lo que hay que creer. Es sumamente dispar el tipo de creencias que llegas a ver reflejado allí, por parte de la gente asistente o por el cura cuando predica, el sermón funeral, en fin. La verdad es que vale la pena estudiar la palabra de Dios, vale la pena tener la confianza en Dios y vale la pena saber que pronto esto se va a terminar y que mientras hasta el final esto seguirá aconteciendo, pero que el Señor va a poner una solución absoluta y todo lo que ahora
en tiempo breve nos parece tantísimo y tan duro, cuando estemos en la eternidad diremos, qué poco nos ha costado el cielo. Sigue diciendo, el futuro del mundo y de la Iglesia ocupa un amplio espacio en la entrevista. El futuro del mundo, prefigurado en los Fratelli Tutti, ¿veis? Volvemos al tema de la fraternidad, con el hombre en el centro de las economías y la elección. Es una prioridad que el Papa dice compartir con muchos jefes de Estado que tienen buenos ideales. Sin embargo, estos chocan con los condicionamientos políticos y sociales, incluso en la política mundial, que frenan las buenas intenciones. Son sombras que presionan a la sociedad, a la gente, a los que tienen roles de responsabilidad, dice el Papa, y entonces hay que negociar mucho. Sobre el futuro de la Iglesia, Jorge Mario Bergoglio recuerda la imagen de la Iglesia esbozada por San Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, inspiradora de su Evangelii Gaudium, una Iglesia que peregrina. Hoy, el mayor mal de la Iglesia, el mayor, vuelve a reiterar el Papa Francisco, es la mundanidad espiritual, que a su vez hace crecer una cosa fea, el clericalismo, que es una perversión de la Iglesia. El clericalismo que hay en la rigidez, y debajo de todo tipo de rigidez hay podredumbre siempre, dice Francisco, que cuenta entre las cosas feas de la Iglesia actual las posiciones rígidas, ideológicamente rígidas, que sustituyen al Evangelio. Sobre las actitudes pastorales solo digo dos, que son antiguas, el pelagianismo y el gnosticismo. El pelagianismo es creer que con mis fuerzas puedo avanzar. No, la Iglesia avanza con la fuerza de Dios, la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y el gnosticismo, la mística, sin Dios, esa espiritualidad vacía, no, sin la carne de Cristo no hay comprensión posible, sin la carne de Cristo no hay redención posible. Hay que volver al centro una vez más, el Verbo se hizo carne. En este escándalo de la cruz del Verbo hecho carne está el futuro de la Iglesia, dice el Papa. Ya veis qué mensajes da, porque él sabe que hay una problemática brutal dentro de sus filas, unos a favor de su postura más aperturista, aparentemente, y otros que son totalmente al revés. Bueno, pues de todo esto iremos mostrando algo también en las noticias de actualidad, en la parte en la sección del Vaticano, para que veáis cómo está la situación interna en ellos y que realmente a él esto le preocupa porque que evidentemente que quisiera que todo fluyera súper dinámicamente bien. Bueno, pues eso pasa. Y pasa allí, pasa en muchas iglesias de distintas denominaciones. Pero es que podemos esperar que haya un cambio verdadero de todos los corazones y todos avancen juntos por el poder de Dios. Eso no pasa prácticamente en ningún lado, porque la gente que no se consagra plenamente a Dios va a buscar problemas. Y unos creen que se consagran a Dios y son de posiciones muy rígidas y extremistas, y otros creen que se consagran a Dios y hacen todo lo contrario, muy libertinos. Bueno, pues ese problema, ya os digo, está en todas partes. Ahora lo que conviene es ver que el Papa a lo que está abogando es a una unidad y a una fraternidad a todos los niveles. Y esto es lo interesante, el Papa va de benefactor de la humanidad entera y de su Iglesia. Y esto el mundo lo va notando. Bueno, pues ya veremos qué va pasando más tarde, porque el tiempo va a mostrar muchas cosas. A continuación explica la importancia de la oración. Rezar, afirma, es lo que hace un niño cuando se siente limitado, impotente. Es lo que hace el niño cuando se siente limitado, impotente, dice papá, mamá. Rezar significa mirar nuestros límites, nuestras necesidades, nuestros pecados. Rezar es entrar con fuerza, más allá de los límites, más allá del horizonte. Y para nosotros los cristianos rezar es encontrarnos con papá. El niño, insiste el Papa, no espera la respuesta de papá. Cuando éste empieza a responder, pasa otra pregunta. Lo que el niño quiere es que la mirada de su padre esté sobre él. No importa cuál sea la explicación, solo importa que papá le mire y eso le da seguridad. Rezar es un poco de eso. A continuación, las preguntas tocan aspectos más personales. ¿Se siente alguna vez solo? ¿Tiene amigos de verdad?, le preguntan al Papa.
Sí, respondió, tengo amigos que me ayudan, conocen mi vida como un hombre normal, no es que sea normal, no, tengo mis anormalidades, pero como un hombre normal que tiene amigos. Tengo mis propias anormalidades, pero como un hombre común que tiene amigos, y me gusta estar con mis amigos a veces para contarles mis cosas, para escuchar las suyas, pero efectivamente necesito amigos. Esa es una de las razones por las que no me fui a vivir al apartamento pontificio, porque los papas que estaban antes eran santos y yo no puedo, no soy tan santo. Necesito relaciones humanas, por eso vivo en este hotel de Santa Marta, donde encuentras gente que habla con todo el mundo, encuentras amigos. Es una vida más fácil para mí, no me apetece hacer la otra, no tengo fuerzas y las amistades me dan fuerzas. Por el contrario, necesito amigos. Son pocos, pero de verdad. Bien, ya veis la explicación que él da de por qué está viviendo en ese otro lugar cuando los otros papas hacían la vida en otro lugar distinto. En fin, que una vez más, él cómo se muestra, como no tan santo, como humilde, y que necesita de los demás. Durante la entrevista no faltan las referencias al pasado y a su infancia en Buenos Aires, su apoyo a San Lorenzo, el equipo de fútbol suyo, bueno, de su devoción, su vocación de carnicero, vaya, sus raíces piamontesas, esto sí que es el colmo, sabiendo el tema de los valdenses más, y su experiencia en el laboratorio de química, un estudio que me sedujo mucho, pero sobre el que prevaleció la llamada de Dios. A propósito de confidencias, el Papa recuerda también el voto que hizo a la Virgen del Carmen el 16 de julio de 1990 de no ver la televisión. No veo la televisión no porque la condene. Y su amor por la música, especialmente la clásica, a continuación se detiene en su sentido del humor que, según él, es una medicina y hace mucho bien. Bueno, hasta aquí habéis visto el resumen de esa entrevista extensa que le hicieron en RAI 3 y que, una vez más, si miráis todo lo que dice, ¿cómo no podéis considerarlo un líder moral mundial? Si lo miras sin saber nada de cuestión doctrinal y de lo que mueve por detrás, si tú ves esto, dices, es perfecto, esto es lo que el mundo necesita. ¿Y qué estamos viendo? Que él dice esto y que la gente necesita una solución en su vida y cuando las cosas aún se compliquen más, la gente anhelará esta fraternidad mundial y evidentemente eso les va a dar su fruto. Para que aún la gente necesite más esa fraternidad mundial, ¿hemos de ver más conflictos aún? Pues seguramente, seguramente. Y de todo esto hablaremos en la próxima temática de noticias de actualidad en relación con la profecía, donde vamos a mostrar un montón de cosas que están aconteciendo y que verdaderamente a la gente le angustia. Y que por tanto se busca la solución. Pero a su vez tendremos un coloquio donde vamos a tratar precisamente, el próximo sábado, si Dios quiere, de todas estas cuestiones en general, porque deberemos profundizar en estas noticias que están pasando en la actualidad y que realmente están marcando el fin de los tiempos y mucha gente no lo sabe aún. Pero si la gente hasta ahora está angustiada por guerras y rumores de guerras, por pandemias y tantas cosas más, que se preparen porque dentro de poco las cosas van a ser mucho peor. Y el pueblo de Dios, en vez de pensar en mucha tontería, debería centrarse en consagrarse de verdad a Dios, en reformar su carácter, teniendo la semejanza del de Cristo, y en no parar de dar el mensaje a los demás, para que despierten y no caigan en este engaño que se está preparando de este modo que parece tan precioso y que va a llevar a la gente de cabezas a la perdición, unidos en manojos para ser quemados. Sí, tristemente, porque la mayor parte va a caer en ese engaño, y no estará siguiendo a Dios, sino todo lo contrario. Pero a nosotros nos toca, con el poder del Espíritu Santo, dar el mensaje final para que muchos puedan reaccionar, darse cuenta de la realidad y abrazar el mensaje, y abrazar a Cristo y a su verdad, y prepararse porque esto se acaba. Maranata 2031. Dios os bendiga.